Una más, mi hermanito. Sí, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Don Rubén Rivera, de pie y presente. Gracias. Pero ven, ya los fantasmas se oyen de aquel lado, compadre. Ya se oyen. Ay, compadre, quisiera tratar un tema. Espero no agarrarte en curva. Un tema que, pues de alguna forma u otra, pues ahí anda, ¿no? Ahí anda. Y que pareciera que debiese estar, pues ya en el desuso o en la idea de leyendas urbanas o leyendas de México. Yo me pregunté ayer y por la mañana temprano, ¿qué tanto sabrá don Rubén Rivera de los brujos de Azcapotzalco? Qué interesante. Sí. Qué interesante. Porque hay registros de brujos en Azcapotzalco desde el siglo XVI. Incluso hubo algunos que fueron quemados allí en los ahuehuetes de Zahuatlihuaca. Bueno, brujas. Y ese pueblo pues fue denominado como el pueblo de los brujos. Pueblo de brujos. Pero don Rubén Rivera, en su andar cotidiano, en su existencia en este grandioso pueblo llamado Azcapotzalco, Así es. pues debe haber tenido algún contacto o alguna oída, decían antes, ¿no? Porque es de oídas, porque eso pues como que muy documentado o muy pues no, pero histórico sí es. Bueno, la verdad de las cosas es que hay dos lugares en donde se dice practicaba la brujería. Uno muy notable que era justamente que se le conoce como pueblo de brujos, Zahuatlihuaca, y otro Santa María Maninalco, en donde mucha gente se dice practicaba esas artes, esas artes. Y bueno, seguramente otro lugar en donde también aterrizaba en eso era el pueblo de Santa Catarina, en donde la gente creía mucho en la práctica de todo esto y que efectivamente, pues yo alguna vez alguien me invitó para visitar una de esas gentes porque yo tenía una brujería. ¿Te habían hecho un mal? Y me hicieron el favor de llevarme. Pero lo curioso del caso, que fuimos y conocí a un señor que efectivamente se dedicaba a hacer este tipo de trabajos. Y curiosamente, después de observarme un buen rato, me dijo, a mí, ¿sabías tú que tienes un poder? Y pues yo no sabía de qué me hablaba y me decía, si tú quieres te puedo enseñar porque tú puedes ayudar a mucha gente. Nunca investigué el motivo, pero efectivamente, ahí había gente que se dedicaba un poquito a la brujería. Y bueno, pues finalmente eso ya data de muchísimos años, dejó huella. Todavía el día de hoy, repito, pues se le conoce como pueblo de brujos, y naturalmente el otro lugar, Santa María Maninalco y Santa Catarina, en donde era notable pues esa actividad. Y por qué no también Santa Cruz Acayucan, en donde se dice, no se dice, yo la conocí, había una a la segunda mejor bruja del país después de Sabina. Ajá. Y además la visité. ¿También me la visitaste? También la visité, pues yo era curioso, ¿no? Y bueno, esa mujer, llegaban los autos de lujo a ese lugar por ella para trasladarla, y se dice que iba a atender a algunos funcionarios de la época, la llevaban, la trasladaban y la regresaban al lugar. Entonces vaya que Azcapotzalco también en ese sentido ha sido notable, repito, la
era considerada la segunda mejor bruja del país, pero se supone que era una bruja blanca. Yo tuve la oportunidad de conocerla. Y era visitada Por mares de gentes, mares de gentes. por mares de gentes, porque se hacía la cola de donde está prácticamente el Panteón de Santa Cruz de Cayuca y daba vuelta y se formaban toda la noche para acceder a tener la oportunidad de verla. Empezaba a atender, me parece que a las 6 de la mañana. Y toda esa noche era de hacer cola y sentarse ahí para esperar. Sí es cierto, efectivamente, que aquí tuvimos gentes notables también en ese sentido, Chihuahua. Sí, sí, porque finalmente... Sí, pues nos guste o no, es parte Son de una historia, de una cultura, de una práctica social y todavía vigente, porque también otro día me dijo, oye, pues tú que conoces tanta gente, no sabes de un buen brujo, es que fíjate que, a ver, perdón, espérame, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, y además hay otra cosa. Había una revista, no sé, todavía existe, de Selecciones. Ajá. Y entonces Selecciones escribió o publicó Un artículo. algunos artículos de esta bruja blanca. Y además, no solo eso, Jacobo Sabludowski en su programa de 24 horas también destacaba la presencia de la primera bruja, que era considerada Sabina, y después de esta señora, que se consideraba la segunda. Así que fue notable porque algunas revistas publicaron sus actividades y además sus dones, porque yo creo que independientemente de todo, era un don, la gente hablaba bien de ella, muy bien. Así es. Así que... Pero mira, ya el fantasma hizo seña. Vamos a un corte y regresamos. Sí decía que también Azcapotzalco en ese sentido tuvo su notoriedad. Y seguramente todavía hay mucha gente que cree. Yo lo que puedo decir, vi y me consta, lo comprobé, es que efectivamente hubo cosas muy raras en todo esto, porque yo pesaba en ese momento 40 y tantos kilos y usaba bastón, era muy joven. Y mi madre me llevaba al médico y aterrizamos en un lugar, en un hospital que se llama La Raza. Y ahí uno de los médicos le dijo a mi madre, señora, su muchacho está muy bien, está sano, pero le sugiero que lo lleve a curar de daño, porque su muchacho tiene otro problema. Llévelo a curar. Y efectivamente, los padres que no hacen, y así fue como coincidimos ahí, y cuando entramos, apenas entramos, después de llevar los utensilios necesarios, digo, la señora, en paz descanse, tiene un trabajo negro. ¿Y qué creen? Sí es cierto que cuando yo salí pesando 40 y tantos kilos y usando prácticamente bastón para caminar, empecé a mejorar. Y las cosas cambiaron mucho. Así que, cierto o no cierto, yo lo viví. Por eso hablo de la existencia de esas personas que conocí algunas. San Martín Xochinahuac, por ejemplo, que también... O sea que aquí hay para dar y prestar. Ah, no, aquí tenemos de todo y en todos sentidos, claro. Así como una vez hablamos de los médicos de la época, pues también fueron médicos para muchas gentes. Pues sí, de alguna manera u otra han subsanado ciertas necesidades y corregido algunos detalles o males o problemas, ¿no? Porque al final es así. El cómo pues pasa a ser parte de, porque
cómo lo arregles, no sé, pero hay que arreglarlo, ¿no? Y si lo logras arreglar, bueno, pues pasó a ser parte de esta solución o de esta necesidad, ¿no? De estar Retomando un bien. poco, perdón, ese tipo de episodios. Había un señor que vivía en la calle de Aguacatitla, Ujú, que vivía pues casi frente a la embotelladora, rebusquera, la PEP o barrilitos. ujú, Y este señor se encontraba mal, pero tenía todo el cuerpo pintado como cebra, de manera natural. Y cada día se le dificultaba caminar. Y un buen día, esto es auténtico, ¿eh? Lo llevaron a curar. Y a donde lo llevaron, le dijeron que no lo podían tratar porque sencillamente él no creía que regresara cuando tuviera fe. Y pasó el tiempo y lo llevaron prácticamente en silla de ruedas. Lo empezaron a tratar. Y el señor se alivió. Todo aquello desapareció, empezó a caminar. Y como una situación de agradecimiento, cada 8 días salía de su casa muy temprano y caminando se iba a la basílica. Eso es auténtico. No recuerdo el nombre del señor, pero lo conocí. Bueno, hay cuestiones y qué bueno que tocas el punto de la fe. Porque a veces podrás ser el mejor médico, pero si no tienes tu confianza o no tienes fe en él, pues no te vas a sanar. Y no es en él, sino en el ejercicio mismo de la sanación, ¿no? Sea psicológica, emocional o física. Que todo afecta, ¿no? Porque pues ahora ya muchos sabemos que la mayoría de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Sin embargo, el pueblo mexicano siempre se ha caracterizado por tener pues una visión muy propia, ¿sí? Yo quisiera hacer ahí un acotamiento porque a la llegada de los españoles para ellos todo era brujería, todo era malo, todo era diabólico, era satánico, porque pues también habría que aclarar esos detalles, ¿no? O sea, hay gente que piensa que el diablo es Satán, Luzbel, Mefistófeles, bueno, no, cada uno tiene un porqué, porque cuando él fue expulsado, también varios se vinieron con él, y resulta de que fueron y son varios demonios. Y cada uno tiene una forma y un hacer. De igual forma aquí nosotros teníamos, digamos, como que diferencias, ¿no? Porque no es lo mismo un chamán, ¿sí? Que un brujo o un sanador, por ejemplo, o un médico tradicional. Pero para los españoles todos eran brujos, porque en San Juan Tlihuaca lo que había muchos temazcales, eso sí es forma, se puede probar. Y se maneja también esa leyenda, ¿no? De Moctezuma, la de la garza en el espejo. Y hay una muy romántica, muy bella, una leyenda no tan difundida y tampoco tan, vamos a decir, sustentada en documentación, como en algunas otras cosas que por ahí hay, porque hay que recordar también que se hicieron algunos códices en el siglo XVI para tratar de preservar algunas cuestiones. Después de la quema de los originales, ahora vamos a hacer la nueva versión, diría yo. Se habla de que esta gente lo que sí tenía la facultad, los que eran oriundos de San Juan Tlihuaca, de Panecas por cierto, tenían el don de la adivinación y podían ver el futuro. Entonces eran por ello requeridos y respetados, además de que así hacían sanaciones con los baños de temazcal y con algunas hierbas, o sea, doctores en herbolaria o médicos tradicionales. Bueno, esta parte es interesante porque por ahí me enteré de una leyenda en la que cuando ellos hacen una predicción saben que Moctezuma les va a mandar llamar porque él ya se enteró que llegaron estos hombres que venían a caballo, que pues eran como dioses y hay muchas versiones ahí. Bueno,
Se pensaba que iba a ser el regreso de Quetzalcóatl y todo ese asunto. Les manda a hablar a México Tenochtitlán de aquí para allá, les manda a traer. Pero ellos visualizan que la predicción no va a ser del agrado de Moctezuma y va a recalar contra ellos. Entonces hablan entre ellos y dos se ofrecen a hacerse responsables porque van a ser sacrificados. Saben que aquel va a explotar pero esto lo van a hacer para dar tiempo para que los oriundos, los que vivían en el pueblo, se pudieran ir, para que cuando recalara aquel, no hubiera a quien matar, a quien ejecutar o a quien tomar como esclavo. Entonces llegan estos acá con Moctezuma y le dicen lo que está pasando, no le gusta, se enoja, los ejecuta y manda a quitarlos porque pues no estaba bien eso y había que borrarlo. De por sí hay que recordar que hubo una guerra florida y andaban embroncados y todo ese asunto, entonces pues era fácil, pues quítame estos de aquí porque me voy a quedar con esto. Voy a un corte y regreso. Y entonces esta gente se va a Monte Alto, lo que actualmente vendría siendo por ahí por satélite de aquel lado. Se fueron a resguardar, a ocultar. Si llegan ahora sí que los aliados de aquel, sus huestes y pues no había nadie. Obviamente sabemos qué pasó en 1521 y sí se preservaron, y hay que tomar en cuenta que las capillas más viejas, si no es que la primera que se monta aquí, se monta precisamente ahí, por estas ideas de brujería por parte de los españoles, porque generalizaron. Entonces todo lo que no entendían y que ellos veían raro, es brujería, ¿sí? De hecho, por ahí también hay un códice que vino a repatriar Juan Pablo II, cuando se reanudaron las relaciones diplomáticas, ¿sí? El códice Badiano, que por cierto también tiene copias, facsímiles originales, no sé, como Bayer y algunas otras farmacéuticas de importancia mundial. ¿Por qué? Porque es un tratado de herbolaria, no era de brujería. Duró 100 años cautivo porque el libro no sabían qué hacer, lo pasan de aquel lado y terminó en las bodegas del Vaticano. ¿Por qué? Pues porque no sabían qué diablos era eso. Es un tratado de medicina y ha servido muchísimo. Tan es así que, como te vuelvo a repetir, algunas de las farmacéuticas más importantes lo tenían antes que nosotros aquí en nuestros saberes. Ahora ya tenemos otra vez el original, que por cierto uno de los que lo escribió también era tepaneca, ¿sí? Que lo hicieron allá en Xochimilco, pues sí, pero Antonio Valeriano, pues, Antonio Valeriano, claro. Creo que tú te acuerdas de él. Sí, cómo no. Bueno, que en Casa de Cultura tenemos una pequeña salita con su nombre. En fin, este tipo de cosas me hicieron pensar muchas. Y también supe de que quemaron por lo menos a 6 brujas allí en los Agüehuetes, que ahora son los Agüehuetes de San Juan Tlihuaca, y que decían que andaban por ahí y que sean así. Yo no dudo que haya gente de muy mala entraña, de muy mala voluntad, pero tampoco puedo dudar, sí, que haya gente buena y de buena voluntad, y que haga cosas a favor de la humanidad, como hay quien hace cosas en contra de la humanidad. Y pues, nos guste o no, esa historia, o esas historias, o esas creencias, pululan hasta hoy. Basta prender la televisión en la madrugada para ver a no sé a cuántos brujos y adivinos y no sé qué. A veces es hasta divertido ver cómo se visten, ¿no? Cómo se venden, cómo se proponen. Cómo se promueven. Cómo se promueven. Pero es cierto que nuestra cultura base, nuestra cultura madre, alberga todas esas cosas. Claro, claro. A pesar de todo el cambio que hemos tenido, todavía existe, porque hay quien cree fervientemente y acude en pos de ayuda. Sí, el sincretismo que se ha dado, ¿no? O sea, estas cosas tan así, porque hablando con un tejano, le revisaron a un detenido y traía un San Judas Tadeo en el brazo. Y me dijo a mí, ese es un santo mexicano, es el santo de la maña. Es como que un santo mexicano, un santo de la maña, ¿no? Pero volvemos a este tipo de cuestiones y, como bien dices, creencias, y que se apoyan en lo que pueden o en lo que les queda a mano.
y cómo se transforman aquí, pues lo vemos ahí en esa iglesia de San Hipólito, que pasó a ser ahora de San Juan, de San Judas Tadeo, que no era de San Judas Tadeo, pero ahí agarraron a donde está la placa precisamente de que ahí terminó el imperio, ¿no? La fiesta, fechas esas del 521, que es el 19 de agosto, creo, de una cosa así. Ese asunto, pues me da a saber cuán grande es este tipo de ideas. Eso de la idea de que en la basílica pues, se venera a la Tonantzin, ahora Virgen de Guadalupe. O sea, todas estas cuestiones siguen y seguirán vivas. Claro, por supuesto, la fe no se acaba y hay gente que todavía tiene mucha fe, afortunadamente, porque si no, pues nos haríamos pedazos, ¿no? Las diferentes religiones nos han invadido, ahora han surgido muchas, pero qué bueno que hay gente que todavía cree, ¿no? Pues está canijo, ¿no, mi hermano? Pues sí y no, porque yo creo que mientras exista la creencia en algo y la fe, pues es bueno, no hay un El equilibrio. respeto, ¿no? Creo yo que Hay sería un y equilibrio. debería ser vital, ¿no? O sea, Sí. respeto a las creencias, a las formas y manifestaciones culturales y pues el espacio de cada uno de nosotros, porque mientras no perjudiquemos a los de al lado, pues Yo recuerdo, tocando el punto, de estas personas, que había una casa en donde se encuentra el agüete de Zamotihuaca, en la glorietita, enfrente, y yo pasaba por ahí y se me hacía extraño porque por años y años y años la casa estuvo deshabitada, abandonada totalmente. Hoy, bueno, creo que ya la situación cambió, está habitada, pero decían que en esa casa te asustaban y había malos espíritus. Y como yo temporalmente viví en la colonia Providencia hace muchos años, era tu paso natural. cuando era mi paso exactamente obligado, y veía yo la casa abandonada y me daba, pues hasta cierto punto, temor pasar por ahí. No, ya, creo que las cosas se modificaron, pero corría una leyenda sobre esa casa, leyenda, no sé. Pues sabrá Dios cuántas casas estén en esa circunstancia, ¿no? Ajá. Y qué tan real sea, pero pues vamos. Yo creo que hay energías, yo creo que hay cosas que no podremos explicar con conciencia y algunos hasta con lógica no se pueden explicar, pero de que existen, ¿no? Bueno, seguramente como existe lo bueno. Cuando pues, le preguntaron a López Mateo, ¿usted cree en las brujas? Pues no creo, pero dicen que existen, joven. Esa me hizo una respuesta muy especial. No creo, pero dicen que existen, o sea, pues sí, ahora sí que quieramos o no quieramos. Sí, efectivamente. O sea, qué fácil. El día de hoy me confesaron, ¿verdad, compañero? Ya saqué a reducir las vivencias y creencias, sobre todo la existencia de quienes considerábamos que se dedicaban a esa actividad. Ahora sabrá Dios cuánto no se dediquen a esos menesteres aquí. Uy, ¿qué? Porque ahora con ese ramal o consecuencia de este sincretismo que sigue transformando estos ahora santeros que les llaman. También sí. aquí, no sé, hay Las Trancas y parte de San Juan de Lihuaca, hay varios que dicen que son fuertes, ¿no? Que son, pues, no sé cómo se les denomine precisamente a ellos, pero sé que hay gente que es venerada y es solicitada y muy visitada para esos menesteres. Pero la pregunta sería de un servidor,
¿qué es lo que hace un santero? Sí. Ahora sí que tú decías que había bruja blanca, pero pues, no sé. O sea, en alguna ocasión hablando con un sacerdote me dijo que había brujas blancas, brujas naranjas, brujas negras y no sé qué otra madre, creo que era violeta. Así es. Y yo le dije, ¿y todas esas cosas están registradas por ustedes? Dice, sí, tenemos siglos registrando y pues en Estados Unidos, en Londres, en Inglaterra, hay registros muy específicos, o sea, ahora le digo, ¿y luego? Y me dice, ¿me estás choteando, Padilla? No, no te estoy choteando, ¿me estás midiendo? Pues sí, porque pues, por fin, ¿existe o no existen estas cosas? Le dije, porque a mí sí se me hace luego cuestionable que ustedes dicen que eso no existe, pero sí aseveran que el diablo existe. O sea, el mal existe por sí, porque pues eso es el diablo, ¿no? Esa es la forma que tiene el mal, por decirlo así. Y me dice, ay, Padilla, ¿por qué no mejor nos vamos a la cantina a echar un trago? Y le digo, pues sí, ¿verdad? Nos echamos unos diablitos mejor, ¿verdad? O sea, sí. Y le digo, ¿y luego quién nos va a exorcizar? Y él me dijo, no te apures, en México existe la escuela de exorcistas del mundo. ¿La escuela de qué? Para exorcistas en el mundo. Está ahí en Querétaro. El Vaticano los manda a prepararse aquí. Así que México, pues yo no sé qué tenga de mágico, de místico, no sé. Pero enterarte luego de cosas así, terminas diciendo México mágico. No, pues yo creo que sí, definitivamente. Quien ha tenido oportunidad de viajar, Pues llega a una conclusión. Así es. Aquel dicho trillado como México, No hay dos. no hay dos. Definitivamente. Y pues nos estamos yendo porque ya hizo la seña acá Ya el hizo. fantasma y pues hay que agradecerle primero al fantasma porque luego se enoja y nos castiga, ¿eh? Don Sí, muchas gracias. Israel Reséndez, caray. agradecemos Sí. toda tu atención y toda esta tecnología que nos permite estar con nuestros amigos que nos miran y aquí han de decir, bueno, esto no tiene de qué hablar y ahora ya hasta de brujos hablan. No, de todo, ¿no? Nos estamos viendo dentro de 8 días aquí por Muchas la gracias. Villa con Rubén Rivera. Muchas gracias.